empezar preguntando si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo ayer, de la última parte, del último ejercicio que estuvimos haciendo. Si tienen alguna duda, pues es el momento de preguntar. Y si no tienen ninguna duda, pues seguiremos con el siguiente tema del día de hoy. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos ayer? Bueno, entonces, si no hay dudas, lo que vamos a ver el día de hoy es un nuevo tema. Y pues recordarán que esta parte del curso está concentrada, al menos lo que estamos viendo nosotros, en algunas aplicaciones de la integral, más allá de obtener áreas debajo de ciertas curvas, ¿no? Entonces ayer estuvimos viendo cómo la integral nos permite calcular volúmenes, es decir, nos permite obtener cantidades de cuerpos que están en tres dimensiones, y en particular pues vimos cómo obtener el volumen de un sólido de revolución. Entonces el día de hoy vamos a cambiar nuestro objeto de estudio y esta vez vamos a pasar de objetos que tienen tres dimensiones o que viven en un espacio tridimensional a objetos que viven en un espacio unidimensional. Es decir, vamos a ver cómo cómo podemos utilizar la integral para analizar algunas propiedades de curvas o líneas, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, nuestro tema o lo que vamos a estar estudiando va a ser la longitud de arco. Ok, entonces, eh, sabemos que nosotros podemos ver la gráfica de una función como una curva en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer veíamos la circunferencia o la media circunferencia, que pues es una curva que queda en el plano, ¿no? Entonces, en general, pues, podemos tener siempre una curva en el plano que está dada por una función, ¿no? Es la gráfica de una función. Bien, entonces, aunque pareciera que nosotros hemos usado, bueno, más bien, hasta ahora hemos usado la integral, la forma en la que hemos visto la integral es como una superficie, es decir, como el área bajo ciertas curvas. Pues hoy vamos a ver que es posible utilizar la integral para calcular, además de esa superficie, qué tan larga o qué tanto mide o cuánto mide esta curva, ¿no? ¿Cuál es la longitud de esa curva? Eh, y eso pues va a resultar útil. Dado que a partir de o sea, con este conocimiento, pues vamos a poder obtener las longitudes de diferentes figuras, que usualmente son, que de otra manera, utilizando geometría, la geometría que conocemos, no sería tan fácil de obtener, ¿no? Porque pues de geometría nosotros sabemos cómo calcular, por ejemplo, el perímetro de círculos, cualquier polígono regular, rectángulos, trapecios, etcétera, etcétera. Pero pues no sabríamos cómo calcular el perímetro, por así decirlo, de una figura de este estilo, ¿no? O algo similar. Entonces, pues justo esta aplicación de la integral nos va a permitir obtener perímetros, o en este caso longitudes de curva, a partir de una curva de la cual solo conocemos como la función que nos da como resultado una gráfica que es esa curva, ¿no? Bien, entonces la idea para lograr esto es, una vez más, que nosotros podemos tomar una partición P de puntos del intervalo donde está definida la función, ¿no? Es decir, una partición del intervalo AB. Y entonces en este caso, pues aquí estaría mi A, por acá estaría la B. Y lo que va a ocurrir entonces es que yo puedo fijarme en este subintervalo TI menos 1, TI, y pues en esos puntos, en esos extremos del intervalo, yo sé cuánto vale la función, ¿no?
En particular, ahorita vamos a considerar funciones continuas para hacer todo esto más fácil. Ok. Bien, entonces, pues noten que yo siempre puedo trazar una recta entre estos dos puntos, ¿no? Sin importar qué puntos sean, siempre puedo trazar una recta que una de esos dos puntos. Y la idea es que justo esta recta que estoy trazando aquí, o esta recta que acabo de trazar, eh, es una aproximación de qué tan larga es la curva en ese subintervalo, ¿no? Desde luego esa aproximación pues no es exactamente el valor de la longitud, pero lo que nos gustaría precisamente es que al ir tomando subintervalos cada vez más pequeños, una partición cuya norma tiende a cero, pues esa distancia va a tender al valor de la longitud de la curva en ese subintervalo, ¿no? Y entonces cuando tome la suma para todos los pedacitos que vaya haciendo aquí, cuando tome la suma de todas estas longitudes, voy a encontrar eh, la- una aproximación de cuánto mide la curva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de cómo vamos a hacer para aproximar eh, la longitud de una curva. Y pues de entrada vemos que la idea es ir reduciendo estas longitudes y pues siempre tomar estas distancias, ¿no? Que son más sencillas de calcular porque pues simplemente es la distancia entre dos puntos que sabemos calcular de geometría. Y pues eso inmediatamente nos hace pensar en una integral porque pues estamos tomando una partición del intervalo y estamos haciendo que la norma de la partición tienda a cero. eh, y entonces pues nada más nos quedaría ver qué es lo que estamos integrando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a integrar? Porque pues vemos que no va a ser la misma función porque si integrásemos la función pues obtendríamos esta área, que no es lo que buscamos. Entonces hay que ver cuál es la función que estamos o que necesitamos integrar para obtener esa longitud de arco. Bien, entonces para esto, eh, entonces la idea de nuevo es usar las rectas de dos puntos de la gráfica, de la curva mejor, para aproximar la longitud. Bien, entonces, noten que precisamente estos puntos de aquí, este de aquí es la función evaluada en el extremo izquierdo y este punto de acá es la función evaluada en el extremo derecho, ¿no? Este es este de aquí y este es este de acá. Entonces, ¿cuál sería la distancia entre esos dos puntos de geometría analítica o de geometría general? ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? ¿Qué sería la distancia? Pues la distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado Ok. más y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, en este sí. Ok, esa es la distancia para puntos que tienen la fórmula, o sea, la forma x1 y1 y el punto x2 y2, ¿no? Bien, entonces, en este caso en particular, que quiero saber la distancia entre este punto y este punto de acá, ¿cuál sería la ecuación o cómo quedaría la raíz cuadrada que tengo que encontrar? TI menos TI ¿Ok? más, Y menos uno. más f de TI menos f de TI menos uno al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Ok? Si todos ven por qué esa es la distancia entre dos.
Sí, sí. Entonces, bien, entonces, eh, esa es la distancia para este intervalo, ¿no? Entonces, si quisiera saber cómo es la distancia o esta distancia en toda esta curva, o sea, cuál es la aproximación mediante estas rectas para la longitud de toda la curva, pues tendría que tomar la suma, ¿no? Entonces, la aproximación a la longitud de curva de arco con rectas es la suma de todos esos, ¿no? Para todos los elementos de la partición, desde igual a 1 hasta n, de pues esa raíz. Ti menos ti menos 1 al cuadrado más f de ti menos f de ti menos 1 y esto al cuadrado. Bien, eh, entonces ahora lo que sigue va a ser eh, pues hacer algunas cuantas operaciones para tratar de llevar esto a una forma que nos resulte familiar respecto a la integral, porque pues de entrada notamos que esto no tiene nada que ver con ninguna suma de Riemann o suma inferior o suma superior, entonces pues no podemos asociarla directamente así con la integral, pero si hacemos algunas cuentas veremos que sí hay una relación, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de ti menos ti menos 1 por la raíz de 1 más, y esto de aquí, ser f de i menos f de ti menos 1 entre ti menos ti menos 1, esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo único que hice aquí fue factorizar un ti menos ti menos 1 al cuadrado de toda esta expresión. Entonces, pues para el primer término me va a quedar un 1. Y para este segundo término, pues hay que dividir este de aquí entre ti menos 1 al cuadrado. Y como factoricé pues un cuadrado, al sacarlo de la raíz, se va a ir ese cuadrado y me va a quedar este factor de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿dudas de este paso? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser recordar un teorema importante de cálculo 1 y es el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? ¿Alguien recuerda? El teorema de valor medio para derivadas. Si f es continua en A, B, cerrado, y derivable en A, B abierto, creo que decía que existe un punto C Ok, en el intervalo abierto, tal que la derivada en C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. exacto. Bien, entonces, pues justo de esta función vamos a tener, eh, pues más bien aquí habría que pedir, además de que solo sea continua, que sea derivable también, ¿no? En el abierto. Y esto pues para poder asegurar o para poder aplicar el teorema del valor medio sin tener que preocuparnos por si la función es como la necesitamos, ¿no? Bien, entonces, pues noten que justo esto de aquí tiene la cara de esto. ¿Ok? Entonces, ese término lo podemos asociar con la derivada evaluada en algún punto que va a estar dentro del intervalo ti menos 1, ti. ¿Ok?
Entonces voy a encerrar el teorema del valor medio porque es como nada más un recordatorio. Bien. Y entonces, aquí voy a poner por el teorema del valor medio. Existe una xy que va a estar en el abierto ti menos 1, ti, tal que les va a ocurrir justo esto que me dice el teorema del valor medio, ¿no? Que la derivada evaluada en el punto xy va a ser igual a f de ti menos f de ti menos 1 entre ti menos ti menos 1. ¿Ok? Pues entonces, en esta expresión que voy a llamar asterisco, puedo sustituir este resultado que encontré, ¿no? Entonces asterisco va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de ti menos ti menos 1 por la raíz de 1 más la derivada de f evaluada en estos puntos que acabamos de encontrar y está al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Hasta ahí todo claro. Bien, entonces. Y bien, entonces ahora, pues yo ya puedo aplicar directamente, o sea, más bien, yo aquí ya inmediatamente noto que esto tiene toda la cara de una suma de Riemann, ¿ok? Donde la función en la que estoy haciendo mi suma de Riemann, le voy a poner otro nombre, la función, o sea, esto va a ser igual a una suma de Riemann de una función g con la partición p evaluada en los puntos, en la colección de puntos x, y. ¿Ok? Que los xy pues van a ser esos puntos que me da el teorema del valor medio para derivadas. Donde g de x pues va a ser precisamente la raíz de 1 más f', lo de en x al cuadrado, ¿no? Entonces, pues noten que esta cosa de aquí es precisamente una suma de Riemann de esta función g evaluada en estos puntos, en esta colección de puntos xy, y. ¿Ok? Entonces, cuando yo tome el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma de Riemann, pues lo que voy a encontrar va a ser la integral, ¿no? Porque pues noten que por ser derivable la función, esta cosa es continua. eh, Elevar al cuadrado mantiene la continuidad, sumarle una constante mantiene la continuidad y sacarle raíz a eso también sigue siendo continua. Entonces g va a ser una función continua y por tanto va a ser integrable. Y entonces como es integrable, pues yo sé que las sumas de Riemann van a converger al valor de la integral. ¿Vale? Y bueno, todo esto para decir simplemente que al tomar el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, encontraremos que la longitud de curva que vamos a denotar por S o la longitud de arco va a estar dada por la integral de A a B de esa función G. 1 más f' x al cuadrado integrada en AB, ¿no? Y listo. Entonces, si yo tengo una curva que es resultado o resulta de ser la gráfica de una función f, pues puedo encontrar la longitud de esa curva simplemente tomando esta integral. ¿Ok? Eh, y pues esa es otra de las aplicaciones importantes de la integral en geometría, por así decirlo. Y bien, no sé si tengan alguna duda de esta deducción. Adelante, Ángel. Solo una pequeña duda más arribita. Sí.
en poco más arriba. Ahí en la suma de 1 hasta n de la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿cómo pasamos de esa raíz grandota a tener ti menos 1 por la raíz? Ok. Sí, lo único que hacemos es factorizar. Entonces aquí lo que hago es factorizar un ti menos 1 al cuadrado. Es decir, es más, lo voy a hacer en el de arriba para evitarme la suma. O sea, esto es igual a la raíz de ti menos ti menos 1 al cuadrado. Todo esto por 1, que es el 1 que me va a resultar de factorizarlo del primer término. Y ahora si lo factorizo de este segundo término, pues me tiene que quedar un f de ti menos f de ti menos 1, esto al cuadrado, entre ti menos ti menos 1 y este también al cuadrado. Y raíz de todo esto, ¿no? Entonces, este término primero que aparece aquí, al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz, porque pues es un producto y el producto, la raíz del producto es igual al producto de las raíces. Entonces puedo sacar este de acá. Y como está el cuadrado, pues al aplicarle la raíz se va a cancelar ese cuadrado. Sé que esto es positivo porque ti siempre es mayor que ti menos 1, entonces no pasa nada, no quedan valores absolutos ahí raros. Y del otro lado, pues me queda, en la otra raíz me va a quedar este término de aquí, que es precisamente el que aparece por acá abajo. Y ya, eso es lo único que pasa. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien, entonces, pues como verán es bien sencillo encontrar longitudes de curva. Una vez más, el problema de este tipo de ejercicios se reduce a calcular integrales y a saber calcular integrales, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un par de ejercicios. En realidad este tema no da para mucho juego. Ya en la guía, este tema, que es el último, pues vendrán ejercicios de esto que quizás sean más interesantes. Pero bueno, vamos a ver un par de ejercicios para reafirmar lo que hemos aprendido. Bien, entonces, ejercicios. Ok, el primero va a ser calcular el perímetro de una esfera. Digo, perdón, de una circunferencia. O si quieren verlo de otra manera, es comprobar que este perímetro es por diámetro. O dos veces pi por radio. Como quieran encontrarlo. Ok, entonces ese es nuestro primer problema. Comprobar que se va a cumplir esto. Bien, y entonces, pues de nuevo, ¿no? Como veíamos ayer para el caso de cuando quisimos calcular el volumen de la esfera, pues lo primero es tratar de definir la función con la cual vamos a poder resolver este problema. ¿Ok? Entonces aquí, circunferencia de radio R. Bien, entonces, pues el primer paso es ver quién es la función o qué función voy a utilizar para calcular ese perímetro. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué función es la que vamos a utilizar? ¿Qué función quiero utilizar? Y pues también recuerden que una circunferencia como tal no es función, así que hay que utilizar ahí algunos argumentos de simetría y cosas así. Entonces, ¿cómo procederían? Pues como lo hicimos ayer, ¿no? Primero, obteniendo la ecuación de mayor circunferencia y luego multiplicarlo por 2. Ok, vamos a obtener entonces, a ver, pasos.
obtener perímetro de media circunferencia. Bueno, mejor longitud de arco de media circunferencia. Multiplicar por 2. Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación que utilizamos o cuál es la función que vamos a dar para describir una circunferencia o media circunferencia? Y en qué dominio va a estar definida? Entonces, recuerden la que hicimos ayer. Es exactamente lo mismo. O revisen sus notas si quieren. La otra vez sería de y igual a raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Exacto, ¿no? Sería mi función r cuadrada menos x cuadrada. ¿Y dónde va a estar definida esa función? De menos r a r. Exacto. Menos r a r. Bien, y noten que pues fuera de esos valores, el argumento de esta raíz sería negativo. Entonces, pues no, por eso tomamos ese radio. ¿Y cómo se ve esa función? Pues es simplemente media circunferencia centrada en el origen. Aquí está menos r, aquí está r. Y pues esa media circunferencia tiene radio r. Bien, entonces pues ya tengo toda la información que necesito. Ahora noten que para calcular la longitud de la curva, lo que necesito es la derivada de la función, no la función como tal. ¿Ok? Entonces pues nuestro primer paso va a ser calcular la derivada de esta función. Entonces, ¿quién es la derivada de raíz de r cuadrada menos x cuadrada? Entonces hacemos regla de la cadena. Hacemos regla de la cadena. Entonces, es la derivada de lo de aquí adentro, que es menos 2x, por la derivada de la raíz evaluada en lo de aquí adentro. Que pues eso es un medio de la raíz de lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, pues ahí vemos que los dos se nos van a cancelar y finalmente la derivada es menos x entre raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Bien, entonces ya tenemos la derivada, ya sabemos cómo calcular la longitud de arco y pues lo que nos queda es simplemente encontrar, o más bien utilizar esa expresión que encontramos, ¿no? Que la longitud de arco, en este caso, nuestro dominio es de menos r a r, va a ser la raíz de 1 más la derivada, que es esta de aquí, elevada al cuadrado. Va a ser menos x entre raíz de r cuadrada menos x cuadrada, eso al cuadrado, y esto respecto a x. Bien, entonces, pues simplemente haciendo algunas operaciones, voy a tener que esto es raíz de 1 más x cuadrada entre r cuadrada menos x cuadrada de x, que va a ser igual, para simplificar, voy a hacer esa suma. Va a quedar la raíz de r cuadrada menos x cuadrada más x cuadrada entre r cuadrada menos x cuadrada x, eso es para la integral de r entre raíz de r cuadrada menos x cuadrada. ¿Ok? Y bien, entonces pues ya nuestro problema se reduce simplemente a resolver esta integral, la integral de 1 entre raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Y esa es una integral que ustedes ya saben resolver, que de hecho vimos en las ayudantías.
que se resuelve por sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces usamos sustitución trigonométrica. Entonces vamos a definir, vamos a tomar la sustitución x igual a r seno de teta. Entonces de x es igual a r coseno de teta. Y pues vamos a tener que esta va a ser, bueno, vamos a calcular la primitiva primero de la función 1 raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Tomando esa sustitución trigonométrica, voy a encontrar que esto es 1 entre coseno, 1 entre coseno de teta. Aquí va a quedar una r. Y esto por el diferencial que es r coseno de teta. Entonces, pues ahí claramente se va a cancelar todo. Bueno, aquí me falta, claro, de teta. Entonces esto va a ser simplemente la integral de teta, que es teta. Que eso de aquí podemos ver que es el arcoseno. El arcoseno de x entre... Ok, entonces, pues S va a ser igual a el arcoseno de x entre r evaluado de menos r a r. Que pues no es más... Ah, bueno, y de hecho aquí me falta una r, ¿no? Que es esta r de aquí. Esta r de aquí. Entonces me quedaría r por el arcoseno de r entre r menos el arcoseno de menos r entre r. Y pues esto es sencillamente el arcoseno de 1 menos el arcoseno de 1. Ok, ya habíamos visto ayer que el arcoseno de 1 es pi medios y el arcoseno de menos 1 es menos pi medios. Entonces esto es pi medios menos pi medios, que finalmente va a ser r por pi. ¿Ok? Entonces ya encontramos la longitud de arco de curva de esta media circunferencia, que es el perímetro de media circunferencia. Y entonces, pues para encontrar el perímetro de toda la circunferencia, basta con multiplicar por 2 esa cantidad, que va a ser 2 veces el radio por pi, que es exactamente la fórmula que todos conocemos, que es pi por diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? Y entonces, si no hay dudas, veamos un ejercicio más. Eh, y en este caso, nuestro segundo ejercicio va a ser calcular la longitud de curva de la gráfica de la función x a la 3 medios en el intervalo 0, 1. Es decir,
Quiero ver cómo se va a ver, o más bien cuánto va a medir esta función. Aquí será 3 medios que va a crecer. Y pues quiero saber cuál va a ser la longitud de esto de 0 a 1. Es decir, cuánto va a medir esta curva. Bien, entonces de nuevo, en este caso ya tenemos quién es la función. Así que podemos directamente preguntarnos quién es la derivada. Porque recuerden que la derivada es la que nos importa para poder calcular la longitud de arco. Y pues esta derivada es muy sencilla. Es simplemente 3 medios de x a la 1 medio. 3 medios de la raíz de x. Y pues para calcular la longitud de curva, simplemente hay que tomar la integral de 0 a 1, que son los extremos de nuestro intervalo, de raíz de 1 más la derivada al cuadrado, que pues es 3 medios de x a la 1 medio al cuadrado. Bien, y esto pues simplemente lo podemos reducir a raíz de 1 más 9 cuartos de x. Bien, entonces esta integral pues es muy sencilla, no veo mucho caso que entre a detalle a resolverla. eh, pero bueno, como resultado vamos a obtener, después de hacer todas nuestras cuentas y demás, vamos a obtener que esto va a ser igual a 8/27 de 1 más 9 cuartos de x a 3 medios, y eso evaluado de 0 a... Ok, y esto pues finalmente nos va a dar 8/27 de 1 más 9 cuartos a 3 medios menos 1. Ok, y ya si quieren pues podemos, o sea, se puede reducir todavía eso más. Eh, podemos así hacer cuentitas y ver a qué es igual eso, pero pues ya no tiene mucho sentido hacerlo. Y bien, entonces como les decía, esta aplicación de la integral es muy útil en problemas muy específicos y sí es importante conocerla, pero en este caso para ver ejemplos como que no es muy interesante. Si alguno de ustedes es físico o física o piensa llevar materias de física, hay un curso que se llama Mecánica Analítica en el que esto va a ser muy importante. Este tipo de aplicaciones de la integral. Bien, entonces, ¿alguna duda de esta parte, de este ejercicio o de todo esto de longitud de curvas? Bien, si no hay más, si no hay ninguna duda de esto, les voy a comentar, les voy a contar más bien, otra aplicación de la integral que no vamos a ver completa aquí en el curso porque es un ejercicio que probablemente va a venir en la guía y que va a ser para entregar, pero les voy a platicar un poco de la idea de cómo obtener áreas de volúmenes usando integrales. ¿Ok? Entonces, la otra aplicación importante de la integral es para obtener superficies de sólidos de revolución. ¿Ok? Entonces, la clase pasada veíamos que con la integral podíamos obtener el volumen de un sólido de revolución. Se puede demostrar y de hecho se puede encontrar una fórmula para obtener, además del volumen de ese sólido de revolución, también el área de la superficie que ocupa ese sólido de revolución.
¿Ok? Y bueno, esto en particular es para sólidos de revolución que se rotan alrededor del eje horizontal o del eje X. ¿Ok? No lo vamos a hacer para el caso de, de rotaciones alrededor del eje vertical. De hecho, no estoy seguro de cómo sería hacer eso. Pero bueno, en este caso lo importante es que lo vamos a hacer respecto al eje horizontal. O más bien, lo vamos a tratar de entender. Ok. Bien, entonces la idea es que nosotros nuevamente podemos tomar una curva que hemos definido y pues hacerla rotar respecto al eje horizontal, ¿no? Y obtener una curva de este estilo, algo así, donde pues es simétrica respecto al eje horizontal, ¿no? Eh, y pues en este caso la idea del procedimiento o lo que vamos a buscar va a ser aproximar la superficie mediante superficies de conos truncados, que se les llama, o troncos de cono, como quieran llamarlo. ¿Ok? Que los conos truncados pues son simplemente conos a los que les quitamos una parte de la punta. eh, y pues entonces la idea para poder llegar a una fórmula, una expresión para calcular la superficie de un sólido de revolución es primero determinar la superficie de un cono truncado o tronco de cono, como quieran llamarlo. ¿Ok? Y pues lo único que conocemos de esos conos es cuánto mide cada uno de estos radios. Porque pues los vamos a tomar como la diferencia entre el... O sea, esos radios van a ser justo la función evaluada en los extremos del subintervalo que estemos considerando, ¿no? Entonces, conociendo esos radios, es posible calcular la superficie que va a ocupar este cono, o sea, esta superficie, ocupa el cono alrededor de toda la función, o de todo el sólido de revolución. Y pues la idea, desde luego, como ha sido aparte, todas las aplicaciones que hemos visto, es sumar la superficie de cada cono, de cada tronco de cono, para cada subintervalo. Inducido por la partición. Ok, entonces de entrada les digo que para hacer esto, las cantidades importantes que hay que tener en cuenta son cuánto vale la función en los extremos y también cuál es esta distancia. Con esas tres cantidades se puede determinar el área o la superficie de un cono truncado y pues la idea es utilizar esa expresión o esa fórmula que ustedes encuentren para calcular la superficie de cada uno de los troncos en cada uno de los subintervalos y pues posteriormente puedan hacer la suma de todos esos. Eh, y pues entonces con eso encontrarán, de nuevo va a ser algo muy similar a lo que hicimos para longitud de arco. De hecho les va a salir ahí prácticamente el mismo término, solo que va a aparecer un término más y un pi por ahí, porque pues al final estos son conos, entonces por ahí siempre va a aparecer un pi. Y entonces pues van a poder encontrar una expresión para calcular el área de estas cosas a partir de integrales. Entonces el área va a ser igual a algo por una integral, que desde luego va a ser en el intervalo de alguna otra cosa. Eh, y pues ya, eso es lo que van a hacer. Entonces, una vez que hayan hecho eso, o más bien cuando encuentren en la guía eso, pues vamos a hacer el día de repaso previo a examen algunos ejercicios utilizando esa expresión que hayan encontrado.
para que vean cómo utilizarla y vean que está bien divertida. De hecho, lleva algunos problemas muy interesantes. O sea, hay un problema muy interesante que utiliza tanto lo que encontramos para calcular volúmenes y esto que les comento para calcular áreas. Entonces encontramos algo así de que un volumen, o más bien que una área, su área infinita se puede pintar con un volumen finito de pintura. Y paradojas así raras, que ya discutiremos ese día. Pero bueno, esa es entonces otra de las aplicaciones importantes de la integral, que como les digo no voy a discutir mucho más a detalle, el día de hoy al menos, pero probablemente el día de repaso previo a examen, pues estaremos discutiendo esto un poco más a detalle, para ver qué onda con esto de las superficies. Y bueno, en realidad esas son todas las aplicaciones que voy a ver de sólidos bueno, perdón, de integrales. Y por lo tanto, como esta es la última sección del curso, estos son los últimos temas del curso también que voy a dar yo. Entonces, probablemente esta sea la última ayudantía que tengamos. Y las próximas semanas ya solo sean clases con Marco hasta que termine el temario o los temas que él está dando. No creo que tarde mucho tiempo también en terminar de ver lo que le falta. Así que probablemente la siguiente vez que nos veamos sea el jueves para ver el repaso del examen 6, para el examen 6. Y pues ya ese día veremos algunas cosas de la guía. El martes entonces no habría clase en principio, a menos de que en estos días Marco me diga o sea, me pida que les dé algún tema. Pero en principio el martes no habría clase conmigo. Y pues Marco ya no da clase los martes, así que tampoco con él. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues eso sería todo por hoy. Y en realidad por el curso, al menos de mi parte.